Hay que seguirle la cadena al carbón hasta llegar a la energía y vemos cómo en el norte pues están un poco comprometidos con el cambio climático, pero también es la manera de poder denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en nuestro territorio y el desplazamiento forzado que se está llevando en las comunidades y los incumplimientos de los diferentes acuerdos que se hacen por parte de la empresa Cerrejón. ¿Cuál es su mensaje a los gobernantes de la G20 que van a discutir en esta ciudad en los próximos días? Bueno, en nombre de los pueblos indígenas que hoy estamos atravesando situaciones de vulneración de derechos, nosotros esperamos, que es nuestra más grande esperanza, de que los gobiernos, los países con gran importancia en el tema económico puedan reconocer, en el caso de Estados Unidos, reconocer que el cambio climático es real y que es una responsabilidad de la humanidad, y que los países que se niegan, en este caso como Estados Unidos, a reconocer esto, está atentando contra la humanidad. A los países europeos que puedan realmente consolidar estos planes estratégicos para poder ir reduciendo el tema del cambio climático en el planeta. Y el otro mensaje es que nosotros pues quisiéramos mandar un mensaje que no queremos más extracción de carbón en nuestro territorio, porque esto nos ha causado unos problemas socioambientales y culturales, y también pues exigimos que estos países que extraen nuestros minerales sean más responsables con las comunidades de donde se extraen estos recursos, y hay exigencia por parte de ellos a sus empresas, porque también son empresas que van a dañar el territorio ajeno, el territorio afrodescendiente, el territorio indígena. ¿Cuáles son los retos según la perspectiva de un pueblo indígena de Colombia? Nosotros insistimos en que se tienen que escuchar a los pueblos, porque nosotros tradicional, históricamente, hemos estado en los territorios cuidando de la madre tierra. Hemos sido paridos por ella y de la misma manera retribuir a ella todo lo que nos ha dado. Y en ese sentido nuestro mensaje es que puedan atender nuestras peticiones y también respetar nuestros derechos frente a cómo también hemos preservado y hemos cuidado históricamente el planeta. ¿Por qué es necesario internacionalizar la lucha? ¿No hay suficiente respaldo en Colombia? Bueno, lastimosamente en Colombia el gobierno nacional de Colombia pues tiene unas políticas mineras, el cual pues le da mucha facilidad a las multinacionales de que nos puedan vulnerar los derechos socioambiental y cultural. Tenemos un conflicto territorial, el cual pues el gobierno no nos da ninguna respuesta, y vemos que en este acuerdo de paz se han firmado muchos convenios con cooperación internacional y con gobiernos como Alemania y como el de Francia, que desde ahí podemos internalizar más la lucha. ¿Cuáles son las esperanzas de un viaje como eso de usted? Nosotros, dentro de todo de los esfuerzos que hacemos, nuestra principal esperanza es que los países puedan escuchar que las estrategias políticas, que las legislaciones de los estados puedan ir más orientadas a defender los territorios, a defender los bienes naturales, a proteger la vida de los territorios. Entonces, entre esas esperanzas que tenemos dentro de un país como Colombia, donde el modelo económico es exclusivamente extractivo, y frente a países que también sus modelos económicos son los mismos en cuanto al consumo de recursos naturales para la producción energética. Mi comunidad fue desalojada a la fuerza por la empresa Cerrejón. En ese momento Carbocol Intercor, hoy Cerrejón, ya había visto una negociación entre Carbocol e Intercor con la empresa Cerrejón el 9 de agosto del año 2001. Nuestra experiencia es que, pues expectativa es que seamos compensados e indemnizados justamente por todo este tiempo de 15 años. Si en el sur se extrae, pues lo que contamina en el sur también contamina al norte, porque es un solo ecosistema natural. Para mí, mi reto personal es no más Cerrejón,
parar la mina, porque si se está hablando de dejar el carbón en otros países del norte, pues ya se hace necesario poder parar la mina en nuestro territorio. ¿Informaciones alternativas? Nosotros creemos que uno de los principios que se tiene que tener en cuenta para poder pensarse en cómo queremos transformar o cómo queremos aportar y apoyar al cambio climático, sí se tienen que fomentar iniciativas locales, comunitarias, alternativas frente al consumo de energía.